El día de ayer nos habíamos quedado prácticamente en el paso 3, que era la integración de cargas. Esta integración de cargas se iba a dar acorde, pues acorde a lo que nosotros deberíamos de establecer de acuerdo a a las cargas de utilización y cargas muertas como tal. Posteriormente, pues, calculábamos las cargas muertas, las cargas vivas y sobre todo la carga última. Esta carga última es la que nos va a servir a nosotros para el cálculo de momentos. Para ello, entonces, nosotros vamos a establecer ahora el paso número 4. El paso número 4 lo que nosotros nos va a dar es el cálculo de momentos. Este paso también lo vamos a dividir en dos. Se va a dividir como tal en 4.1 el sentido corto y el 4.1 el sentido largo. Sin embargo, aquí nosotros necesitamos conocer ciertos aspectos de diseño hacia los cuales nos vamos a dirigir. Para el cálculo de momentos necesitamos tener un factor específico que nos ayudará a nosotros a determinar bajo qué condiciones vamos a diseñar los momentos. El primero de ellos es conocer la continuidad de la losa, tanto en el sentido corto y en el sentido largo. En estas dos opiniones o para calcular estos momentos, nosotros tenemos que definir la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Pues una continuidad se da cuando la losa es directamente continua en dos elementos, es decir, que cualquiera de sus apoyos tiene otra losa a la par. En este caso, la continuidad para esta losa nosotros la definimos con estas linitas así más o menos inclinadas. Es decir, que la losa B, posee continuidad en, en estos tipos de sentido sobre el sentido largo en dos veces y en el sentido corto no posee continuidad en ningún criterio. Por lo tanto, entonces nosotros en nuestro diseño deberíamos de colocar que al conocer la continuidad decimos que la losa es continua en ambos lados largos y también diremos, bueno, aquí para este ejemplo, para que sea más fácil el cálculo, vamos a decir que tendrá también continuidad en un lado corto, ¿verdad? Para que ejemplifiquemos bien este tipo de casos. Y entonces aquí tendríamos que decir también que es continua en un lado corto. Ok, ¿esto para qué nos va a servir? Esto nos sirve única y exclusivamente para poder utilizar los factores de las tablas que habíamos visto el día de ayer, es decir, los factores de las tablas 12.3, 12.4 y 12.5 de nuestro libro de texto. En este caso vamos a definir que la utilización de estas tablas se da para el cálculo de momentos. Estas tablas como tal tienen como referencia llamémosle en las columnas, que es esta parte fundamental de por acá, podemos decir que aquí tenemos la relación A sobre B, es decir, la relación del sentido corto con respecto del sentido largo.
en el eje X, en el eje Y y en el eje X, lo que tenemos es el tipo de continuidad que poseen los elementos estructurales. En este caso, hay 9 variantes de la continuidad que nosotros podemos ver. Sin embargo, a como nosotros lo vemos por acá, teóricamente estos casitos vienen como ejemplificados en el libro de texto, pero tampoco es que se mire muy claro. Para el efecto, entonces, nosotros vamos a decir que vamos a describir los 9 casos de continuidad. Estos casos de continuidad nos van a servir para la tabla 1 como para la tabla 2 y para la tabla 3 que vamos a utilizar. Que más adelante les voy a mencionar cómo se utiliza pues estos tipos de tabla. Entonces, conozcamos los casos de continuidad. Vamos a definir primero el caso número 1, que este caso se refiere a cuando tenemos una losa aislada, es decir, ningún lado continuo. Quiere decir que en ninguno de sus lados existe otra losa que pueda demostrarse como continuidad. Nosotros la vamos a disponer, este tipo de casos, como una losa rectangular sin ningún tipo de continuidad. Es decir, solo un rectángulo como tal. El caso número 2, vamos a decir que tendremos los 4 lados continuos. ¿Qué quiere decir los 4 lados continuos? Que si tenemos una losa rectangular como tal, la continuidad se nos dará en ambos extremos largos y también en ambos extremos cortos, que sería el caso número 2. Luego nos vamos al caso número 3, que el caso número 3 lo vamos a definir como 2 lados cortos continuos. Que entonces nosotros podríamos establecer que si tenemos una losita, ambos lados que serían continuos serían los extremos cortos. Caso 3. Caso número 4. Diremos que tenemos un lado corto y un lado largo continuo. Que lo podemos ejemplificar igual con nuestra losita rectangular y le colocamos un lado largo y un lado corto continuo. Luego nos vamos al caso número 5, que el caso número 5 nos dirá que son 2 lados largos continuos. Es decir, nuevamente tenemos nuestra losita rectangular y prácticamente los lados de continuidad se van a dar uno al frente de otro. El caso número 6 se va a dar cuando tenemos un lado largo continuo. Este lado no necesariamente tiene que ser el de arriba o el de abajo, sino puede ser cualquiera de ellos. Que en este caso yo lo voy a ejemplificar como el lado de arriba, pero puede ser el lado de abajo y viceversa. Luego tendremos el caso 7,
El caso 7, un lado corto continuo, que lo ejemplificaremos gráficamente con este punto de acá. Puede ser el de la izquierda o el de la derecha también. El caso número 8 también lo ejemplificaremos con un lado largo y dos lados cortos continuos. Es decir, perdón. Tendremos nuestra losita y tendremos ambos extremos cortos y un lado largo continuo. Y por último, obtendremos el caso número 9, que es la última combinación. El caso número 9 es que tenemos dos lados largos y un lado corto continuos. Que lo ejemplificaremos precisamente como lo tenemos por acá. Dos lados largos y un lado corto. Ok, ¿eso para qué nos sirve? Eso nos sirve, como les decía, para ejemplificar el tipo de caso que nosotros vayamos a ver y así escoger los diferentes tipos de factores que vamos a analizar. Entonces, ahora bien, ¿cómo utilizamos estos factores? Bueno, primero lo que nosotros tenemos que hacer es definir el tipo de caso que estamos trabajando. En este caso, o en este ejemplo, nosotros vemos aquí la losa que estamos trabajando. No le pongamos atención a la losa A, sino vámonos directos hacia la losa B. Prácticamente la losa B, si nos damos cuenta, sus dos extremos largos son continuos y un extremo corto también es continuo. Prácticamente entonces, ¿de qué caso estaríamos hablando? Bueno, si estamos hablando de dos lados largos y un lado corto, estaríamos hablando del caso número 9. Es decir, que la forma de continuidad sería esta. Por lo tanto, para el ejemplo, vamos a utilizar el caso 9. Ok, pero ¿para qué nos sirve utilizar o encontrar a nosotros el tipo de caso que estamos trabajando? Pues el tipo de caso que estamos trabajando nos sirve única y exclusivamente para diseñar y para determinar cómo se utilizan los factores. Ok. El cálculo de momentos ya no se hace como se hacía anteriormente en el ejemplo pasado con WL cuadrados dividido 9, WL cuadrados dividido 12 y WL cuadrados dividido 24, sino que se utiliza de manera distinta. ¿Cómo será la utilización de estos momentos? Bueno, nosotros nos vamos a referir primero que para calcular el momento negativo de nuestra losa será el momento negativo será igual a la carga última multiplicada por carga última multiplicada por el factor 1 multiplicada por la longitud elevada al cuadrado. F1 prácticamente es el factor 1 de distribución de momentos que vamos a utilizar. Este factor nos los da la tabla 12.3. Y la longitud
depende de el factor de, o depende de lo que estemos diseñando. Puede ser A, que es el sentido corto, o puede ser B, que es el sentido largo también. Ok, el momento negativo así se calcula. Dependiendo de la relación A sobre B que tengamos, pues así vamos a determinar como tal nuestro, llamémosle, momento como tal. Y el factor número 1. Ahora, el momento positivo se calcula de dos maneras en específico. El momento positivo lo vamos a determinar diciendo que la carga muerta la vamos a multiplicar por el factor número 2 por la longitud que estamos utilizando elevado al cuadrado. El factor 2 es el factor que nos da la tabla 12.3. Pero el momento positivo también se da, utilizando la carga viva por separado. Es decir, que la carga viva multiplicado por el factor número 3 multiplicado por la longitud elevada al cuadrado. Y entonces, el momento positivo total se va a dar en la sumatoria del momento positivo debido a la carga muerta más el momento positivo dividido de la carga viva. Es decir, al momento de tener este par de factores, nosotros sumamos los momentos. F3 será el factor que nos da la tabla 12.5. Arriba es 12.4 para el factor 2 y para el factor 1 si es la tabla 12.3. Esto lo hacemos dependiendo del tipo de factor y asimismo, pues dependiendo de los valores que nosotros podamos tener. Ok, veamos entonces. Ahora sí, vámonos a calcular el momento del sentido corto. Para calcular el momento del sentido corto, vamos a decir que vamos a ir al paso 4.1, que sería el momento del sentido corto. Ok. Para poder calcular los momentos, nosotros necesitamos 4 factores específicos. O bueno, necesitamos en sí 6 valores específicos. El primero es la carga última del sentido corto. Entonces nos venimos al paso 3.1 y definimos que la carga última es 4515.2. Lo colocamos acá. 4515.2. Luego nos vamos a la carga viva, siempre del sentido corto. Vamos a ver, la carga viva será 1062.5. Y la carga muerta son 2346. Entonces, de una vez coloquémoslo. Carga viva. 1062.5. Carga muerta. 2346. Ok. Necesitamos también averiguar que el sentido corto va a tener una longitud de ¿cuánto? 3.25 creo que es, ¿verdad? Ok. Es la longitud del sentido corto. Ahora nos queda averiguar el factor 1. Bueno. Y aquí, adrede a esto, necesitamos saber cuánto es la relación A sobre B. En este caso, nos vamos directamente al paso número 1 y decimos que la relación A sobre B es 0.76. Entonces, la relación A sobre B sería igual a, 0.76. Con los datos que tenemos aquí, entonces nosotros deberíamos de calcular, lógicamente,
pues el factor 1, el factor 2 y el factor 3 de, llamémoslo del sentido corto. Ok, aquí tenemos dos métodos para usar. Tenemos el método por interpolación y tenemos el método de aproximación. El método de aproximación lo que nos dice es que si este valor está más cercano, o bueno, que tenemos que, valga la redundancia, aproximar el valor de la relación A sobre B a lo de 5 más cercano. En este caso, nosotros podríamos decir que la relación A sobre B, al ser 0.76, podríamos establecer que su múltiplo de 5 más cercano sería 0.75. Ese es el método por aproximación. Y el método por interpolación ya nos da a nosotros un valor específico como tal. Pero antes de explicar el método por interpolación, vamos a verificar cómo se utiliza la tabla. En este caso, los datos que nosotros necesitamos serán únicamente la relación A sobre B y el caso que vamos a trabajar, que en este caso sería el caso 9. Por lo tanto, veamos. Vámonos a la tabla 12.3 para poder calcular netamente nuestros valores. Acá lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros estamos utilizando un valor aproximado como tal, entonces lo que yo haría es lo siguiente. Primero, si yo lo aproximo a 0.76, me enfoco única y exclusivamente en este 0.76, que prácticamente es esta línea de acá, que serían estos valores de acá. Ok, luego, ¿qué es lo que hago? Bueno, veo el eje de la parte de arriba y digo que voy a utilizar el caso número 9. Entonces, prácticamente, lo que haría sería cruzar mis valores y a partir de ahí determinar cuáles serán los valores del coeficiente. En este caso, yo voy a definir que mi coeficiente sería el que está en la parte de arriba, el coeficiente para el sentido corto, y en la parte de abajo sería el coeficiente del sentido largo como tal. Asimismo, pues diría, para 0.75 y para el caso número 9, mi factor 1 sería 0.078. Entonces digo que el factor 1 sería 0.078, utilizando el método de aproximación. Va. Ese es prácticamente utilizando la tabla 12.3. Vámonos a la tabla 12.4 para calcular el factor 2. Aquí prácticamente hacemos lo mismo. Nos vamos a 0.75, que si lo vemos está por acá, y el caso 9, que lógicamente es el último. Por lo tanto, si llegamos y cuadramos las dos rectas, nos quedaría que el factor 2 sería de 0.031. Entonces, esto nos queda como factor 2, 0.031. Y por último, vamos a calcular el factor 3, que sería con la tabla 12.5. Esta tabla 12.5 vamos a utilizarla para hallar, lógicamente, el factor de la carga viva. Volvemos nuevamente a interpolar, o mejor dicho, a tener
un cruce de rectas y decimos 0.75 y el caso 9, pues nuestro factor 3 será 0.046. Entonces decimos ahora que tendremos que el factor 3 será 0.046. Estos factores corresponden netamente a una relación A sobre B igual a 0.75. Es decir, un método por aproximación o calculados estos factores por un método de aproximación. Esta es como la parte más rápida de decir, bueno, yo voy a utilizar el diseño de mi estructura de esta y esta manera. Ahora bien, para nosotros poder tener un cálculo más exacto, nosotros vamos a utilizar el método de interpolación. Entonces aquí es donde pregunto, compañeros, ¿qué es la interpolación? Vamos a ver si alguien hizo la tarea por ahí. Dije, viera que conforme lo que yo investigué, a mí me arrojó que es un método estadístico por el que se utilizan valores conocidos relacionados para estimar una proximidad. Ok, sí, perfecto. La interpolación como tal es un método de aproximación numérica que nos refiere a nosotros encontrar un valor desconocido mediante dos valores conocidos. Prácticamente es como hacer una regla de 3, pero es una regla de 3 con 6 valores. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos cuando teníamos una regla de 3? Lo que hacíamos era decir, por ejemplo, para 100 sacos de cemento, me rendían para 5 metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto me rendirán para 3 metros cúbicos? Y lo que hacíamos era despejar para X, es decir, 3 por 100 dividido 5, y esto me daba el valor de X. Ahora no. Con la interpolación, nosotros vamos a tener que rectificar ciertos valores, en donde nosotros vamos a tener en cuenta cierta fórmula, si lo queremos ver así. El método de interpolación nos dice que tendremos el valor inferior menos el valor que querramos buscar. Ok, perdón compañeros, creo que se me fue el internet, pero no sé en qué parte se me fue. No sé si alguien me podría indicar. Todavía no había explicado, Inge. ¿Me había explicado nada? No. Habíamos visto, ¿nos habíamos quedado en esto o en la interpolación? En la interpolación, Inge. Perfecto, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer prácticamente es tener el valor inferior menos el valor que vamos a querer dividido el valor inferior menos un valor superior. Y esto va a ser igual a, llamémosle, el dato inferior menos, perdón, esto va a ser igual a, no sería el dato inferior, sería el dato superior menos el dato encontrado dividido el dato superior menos el dato inferior. Ok, viéndolo así está un poquito complejo de entender.
Entonces nosotros vamos a transformar esta fórmula en algo que nosotros vayamos a entender un poquito mejor. Entonces, esto fue solo como para medio explicarlo. Pero aquí vamos a tomar en cuenta que A va a ser igual a la relación A sobre B superior. B va a ser igual a la relación A sobre B de diseño. Y C será igual a la relación A sobre B inferior. Si nosotros estamos viendo netamente el ejemplo que estamos diseñando, prácticamente lo que hacemos es que B sería 0.76, que en este caso sería la relación A sobre B de diseño, que sería esta, la que hemos calculado. Si venimos, ¿y cuál sería la relación A sobre B superior? Bueno, la relación A sobre B superior prácticamente sería 0.80, porque solo estamos trabajando en múltiplos de 5. Y la relación A sobre B inferior sería 0.75. Ok. Hasta ahí ya tenemos una parte de la ecuación casi que resuelta. Ahora nos vamos con qué es X, qué es Y y qué es Z. Va. Para averiguar esto, nosotros vamos a decir que X será igual, llamémosle al coeficiente de la relación A sobre B superior, y ese será el coeficiente o el factor, mejor llamémosle, porque así lo estábamos colocando, al factor superior, y ese será el factor de diseño, y Z será el factor inferior. Que en este caso, ¿cómo hacemos para averiguarlos? Ok. En este caso vamos a utilizar pues el tipo de caso que estamos viendo de continuidad y los valores de A y B, de A y C. En este caso nos vamos a ir a nuestra tablita como tal. Y vamos a establecer que entonces, para la tabla 12.3, caso 9, de la relación A sobre B, como estamos viendo el factor el factor del sentido corto, entonces decimos 0.80, 0.80 que estaría prácticamente por acá, encontramos el caso 9 y nos da el valor de 0.075. Entonces ahí colocamos en nuestra tablita ahora 0.075. El factor de diseño no lo conocemos todavía, ese es el que queremos encontrar. Y el factor de la relación A sobre B de 0.75 nos vamos a 0.75, caso 9, y el factor será 0.078. Entonces le colocamos que esto será 0.078. Ok, con estos valores de acá, nosotros necesitamos armar nuestra interpolación. La interpolación será X menos Y dividido X menos Z. Y esto será igual a decir, vamos a ver, y esto será igual a decir A menos B dividido A menos C. ¿Cómo hacemos nosotros para despejar ahora esta ecuación? Bueno, pues entonces nosotros decimos que Y será igual a X menos Z por A menos B dividido A menos C.
Vamos a ver. Bueno, más fácil, hagámoslo algo para no hacernos bolas. Y sería igual a X menos lo que ya habíamos despejado. Prácticamente esta ecuación que tenemos acá será nuestra ecuación de interpolación. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para encontrar los tres factores como tal. Ahora bien, el valor del factor de diseño va a tener que estar metido dentro de estos dos límites. Quiere decir que no será menor a 0.075 y tampoco será mayor a 0.078. Quiere decir que debe estar dentro de esos límites. Calculemos Y. Entonces decimos que Y sería igual a X, que será 0.075, menos el valor de X, que será 0.075, menos Z, que es 0.078, multiplicado por A, que es 0.80, menos B, que es 0.076, dividido A, que es 0.80, menos C, que es 0.75, de acuerdo a los datos que ya calculamos anteriormente. Entonces, digamos, Y a qué va a ser igual. Entonces, calculemos esa fórmula, ¿verdad? Realmente la interpolación nos puede servir para cualquier factor que nosotros querramos encontrar de manera totalmente exacta. Y entonces este valor como tal a nosotros nos dará que Y es igual a 0.0774. Y prácticamente este valor será el factor que utilizaremos para el cálculo de momentos. Ok. Si ustedes son observadores, prácticamente el factor no cambia mucho. Porque aquí tenemos que fue 0.0774. Y si lo hubiéramos utilizado de manera aproximada, este factor nos quedaba 0.078. Prácticamente de 0.0774 a 0.78 no hay mucha diferencia. Bueno, pero no hay mucha diferencia siempre y cuando nosotros estemos trabajando pues coeficientes pequeños. Sin embargo, estos coeficientes, como son netamente de diseño, cada centésima o cada milésima que nosotros podamos variar dentro de nuestro diseño, pues va a afectar directamente a la proporción de acero que vayamos a utilizar. ¿Sí? Por favor, cada vez que hagamos un diseño, ya sea para en la vida real o dentro de nuestros ejercicios como tal, utilicemos el método de interpolación. Ok. ¿Alguna pregunta de cómo utilizar este método, compañeros? Va, calculemos entonces. Ya tenemos el factor número 1. Que el factor 1, ya lo calculamos aquí, que es el de 0.774. Calculemos el factor 2. El factor 2 prácticamente tenemos que hacer exactamente lo mismo. El A, B y C será exactamente lo mismo, porque son los límites hacia los cuales nos estamos guiando. Entonces diremos que A sería igual a 0.80, B sería igual a 0.76 y C sería igual a 0.75. Esto nos va a llevar a X, Y y Z. Ok, vayamos a nuestro libro de texto. Y veamos. Ya utilizamos prácticamente
la tabla 12.3, que es para el momento negativo. Bueno, el momento negativo, sí. Ahora utilicemos el momento positivo. Nuevamente nos vamos igual a verificar. Y chequeemos. Tenemos que verificar el tema de los factores de la relación A sobre B de 0.80 y 0.75. Y luego tenemos el caso 9, que es el caso de estudio, que sería el caso que vamos a determinar. Luego, necesitamos nosotros encontrar los factores para el momento negativo. Perdón, para el sentido corto, que en este caso sería 0.029 y 0.031. Entonces lo llevamos a nuestros apuntes, que sería para 0.80, 0.029 y para 0.75 sería 0.031. Y entonces nos dedicamos a encontrar Y. Por lo tanto, Y sería igual a, siguiendo la fórmula que habíamos visto anteriormente, es decir, esta formulita de acá, sería X, que sería 0.029, menos X otra vez, 0.029, menos Z, que es 0.031, multiplicado por A, que es 0.80, menos B, que es 0.76. Todo esto dividido A, que es 0.80, menos C, que es 0.75. Teniendo en cuenta esto, entonces calculemos Y. Y entonces si lo ingresamos a nuestra calculadora, nos quedaría un valor de 0.0306. Y ese prácticamente sería el valor de F2, el valor del factor 2, que sería 0.0306. Ok, calculemos ahora el factor 3. Para el factor 3 utilizaremos la tabla 12.5, que para el efecto entonces sería otra vez A 0.80, B 0.76 y C sería 0.75. X no lo conocemos, Y es el que vamos a calcular y Z tampoco lo conocemos. Entonces nuevamente nos vamos a nuestro libro de texto y aquí determinamos bajo la tabla 12.5 cuáles son los factores que vamos a utilizar. Que en este caso nos vamos igual a 0.80 y 0.75 y al caso 9. Si ploteamos, tendremos que los factores a trabajar serán de 0.042 y 0.046. Nos llevamos nuestros factores hacia nuestros apuntes y decimos que X será igual a 0.042 y Z será igual a 0.046. Calculemos Y. Y será igual a X, que es 0.042, menos 0.042, que es X, menos Z, que es 0.046, multiplicado por A, que es 0.80, menos B, que es 0.76, dividido A, que es 0.80, menos C, que es 0.75. Por lo tanto, Y entonces nos quedaría 0.042 menos
0.042 menos 0.046 multiplicado por 0.80 menos 0.76 dividido 0.80 menos 0.75. Lo que nos da un valor de 0.452. Y este valor de 0.452 prácticamente pasaría a ser el valor de F3. Ok. Calculando ya por el método de interpolación, podríamos decir nosotros que ahora sí tendríamos una forma pues excelente de calcular nuestros momentos para el sentido corto. Para el efecto, entonces, vamos a tener estos datos de acá. Vamos a volver a copiar de las cargas. Para esta nueva hojita. Y luego los factores de diseño como tal. Son estos que acabamos de calcular. Serán estos por acá. Ok. Luego de ello, entonces, llegaremos nosotros y diremos que el momento positivo, vamos a ver, perdón, el momento negativo del sentido corto será igual a la carga última, que sería 4515.2 multiplicado por el factor 1, que sería 0.0774 multiplicado por L elevado al cuadrado, que en este caso L elevado al cuadrado sería 3.25 elevado al cuadrado. Posterior a ello, entonces, calculamos nosotros el momento negativo, que sería 4515.2 por 0.0774 por 3.25 elevado al cuadrado. Lo que nos quedaría con un valor del momento de 3.691.35 kilogramo metro. Ok. Ojo con este valor, porque este valor es el que nosotros utilizaremos para diseñar el acero que va a llevar la losa. Ok. Eso es el momento negativo. Vámonos al momento positivo. El momento positivo va a estar dado por la ecuación carga, llamémosle, vamos a ver, ¿cuál es el factor que se utiliza primero? Carga muerta. Carga muerta, que serán los 2346 multiplicado por el factor 2, que será 0.0306 multiplicado por el sentido corto elevado al cuadrado, que son los 3.25 elevado al cuadrado, más la carga viva, que será los 1062.5 multiplicado por el factor 3, sería 0.452 multiplicado por el sentido corto, que sería 3.25 elevado al cuadrado. El momento positivo, entonces, ¿cuánto nos daría? Bueno, realizamos la multiplicación. Recuérdense siempre de utilizar todos los signos de agrupación que sean necesarios para que nos quede el resultado correcto. Y en este caso nosotros podríamos decir, vamos a ver, que el momento positivo nos quedaría, nos queda muy alto. 806 por 3.25 cuadrado más 1062.5 por 0.452, 0.25.
cuadrado. Vamos a ver. Ah, creo que aquí hay un error. Sí, aquí ya había el error. Déjenme ver aquí si fue un error de cálculo. Así. Aquí no es, en el factor 3, compañeros, no es 0.452. Aquí me hizo falta agregarle un 0, es 0.0452. Entonces ahí al F3 le corregimos, por favor, que es 0.0452. Y entonces aquí a la fórmula también le corregimos, que es 0.0452. Si no, pues nos va a quedar un factor súper grande y usualmente el momento positivo siempre debe de quedar menor que el momento negativo para que se pueda diseñar una losa de manera normal. Y ahora sí, el momento positivo entonces nos queda con un valor de 1265.52 kilogramo metro. Ok. Y nuevamente nosotros decimos que este valor lo vamos a señalar como importante porque será lo que nos dará el diseño de los rieles de nuestra losa como tal en el sentido corto. Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta acá? Inge, estos apuntes los subirá a la plataforma. Sí, sí. Nos va a subir a la plataforma. Ok. Veamos entonces. Dije, perdone, y de casualidad el video para poder volver a repetir la clase, digamos, volver a verlo. Ese se va a subir al canal de YouTube. Yo creo que ya les había compartido el link. No. Y si no, se los voy a subir a la plataforma. Por lo menos el link va, para que puedan volver a ver el video. Gracias, Inge. Va. Veamos entonces ahora ya calculamos el momento en el sentido corto. Ahora vámonos al paso 4.2, que es el cálculo del momento en el sentido largo. Para el cálculo de momentos en el sentido largo, pues nosotros obtendremos tres ecuaciones como tal. La primera de estas ecuaciones será que el momento negativo será igual a la carga última por, le vamos a llamar el factor 4, multiplicado por b elevado al cuadrado, es decir, la longitud del sentido largo. Y el momento positivo como tal será igual a la carga muerta por el factor 5 por b elevado al cuadrado más la carga muerta por el factor 6 multiplicado por b elevado al cuadrado. Prácticamente las fórmulas son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que va a variar? Pues el cálculo del factor 4, el factor 5 y el factor 6. El factor 4 como tal nos lo va a dar la tabla 12.3. El factor 5 no lo va a dar la tabla 12.4. Y el factor 6 nos lo va a dar la tabla 12.5. ¿Qué necesitamos nosotros en este cálculo? Pues prácticamente necesitamos exactamente lo mismo. Saber que la relación A sobre B es igual a 0.76, que es la relación de diseño. Luego necesitamos saber el valor de los momentos, que lo encontramos, perdón, el valor de las cargas, que lo encontramos en el paso 3.2.
Vamos a decir que la carga última es de 3.452.80. La carga muerta es de 1.794. Y la carga viva es de 812.5. De acuerdo a los apuntes que habíamos ya calculado, ¿no? Entonces vamos a ver. Carga última. Carga muerta. Y carga viva como tal. Carga última 3.452.80. Carga muerta 1.794. Y carga viva 812.50. Muy bien. ¿Cómo hacemos para calcular los factores 4, 5 y 6? Pues prácticamente hacemos exactamente lo mismo que los factores anteriores, ya sea mediante el método de aproximación o el método de interpolación. Insisto, sería bueno que utilicemos siempre el método de interpolación. Para utilizarlo, sabemos que nosotros tenemos que calcular estos tres valores como tal. Y a partir de esta fórmula, pues vamos a generar pues el factor que vamos a utilizar. Por lo tanto, entonces la vamos a copiar. A, B y C serán exactamente los mismos valores. Vamos a decir que A es el límite superior, que sería 0.80. B es 0.76 y C es 0.75. Ahora acá vamos a decir que tendremos X, Y y Z. X, es la relación A sobre, el coeficiente de la relación A sobre B de 0.80. Y no lo conocemos y Z será lo que necesitamos encontrar. Por lo tanto, entonces nosotros diremos que verificando en nuestro libro de texto, pues nos vamos a ir nuevamente. Tabla 12.3 para iniciar. Nos vamos a 0.80 y a 0.75. Y como estamos trabajando el caso 9, pues nos vamos al caso 9. Anteriormente utilizábamos el factor que estaba en la parte de arriba, es decir, estos factores como tal, pero esos correspondían al sentido corto. Ahora nosotros nos tenemos que ir hacia el sentido largo, que en este caso sería los coeficientes de la parte de abajo, que en este caso serán 0.017 y 0.014. Entonces colocamos 0.017 y 0.014. Y a partir de ahí vamos a utilizar la fórmula que habíamos utilizado anteriormente, que sería esta formulita de acá, en donde nosotros decíamos que Y va a ser igual a X, que sería 0.017, menos X 0.017 menos Z 0.014 multiplicado por A, que es 0.80, menos B, que es 0.76, dividido 0.80, que es A, menos C, que es 0.75. Prácticamente lo mismo que hacíamos anteriormente. Para lo cual, Y entonces tendría un valor específico, que sería 0.17 menos 0.017 menos 0.014 multiplicado por 0.80 menos 0.76 dividido 0.80 menos 0.75. Lo que nos quedaría un valor de 0.0146. Y prácticamente este sería el valor de F4. Calculemos el valor de F5, que sería igual
A igual a 0.80, B igual a 0.76, C igual a 0.75. X ahorita lo vamos a encontrar, Y es el valor que lo desconocemos, y Z ahorita lo vamos a encontrar también. Bueno, nos vamos a nuestro libro de texto, pero ya no en la tabla 12.3, sino ahora nos vamos a ir a la tabla 12.4. Ok. Hacemos lo mismo. Decimos el valor de la relación A sobre B superior, relación A sobre B inferior, y el tipo de caso que estamos trabajando, que sería 0.80, 0.75 y el caso 9. Anteriormente agarrábamos los valores que estaban en la parte de arriba. Ahora no. Vamos a agarrar los valores que están en la parte de abajo, que serían 0.010 y 0.07. Entonces, venimos y decimos 0.010 y 0.007. Y entonces ahora, vamos a ver, establecemos la relación que necesitemos trabajar. Para lo cual decimos que Y sería igual a X, que sería 0.010, menos X 0.010, menos Z, que sería 0.007, multiplicado por A, que sería 0.80, menos B, que es 0.76, dividido A, que es 0.80, menos C, que es 0.75. Por lo tanto, Y sería igual a 0.10 menos 0.10 menos 0.07. Y esto nos daría un valor de 0.0076, que prácticamente esto sería el valor de F5 y nada más. Bueno, vámonos al cálculo ahora del valor de F6. Nuevamente, A sería igual a 0.80, B sería igual a 0.76 y C sería igual a 0.75. X, Y no lo sabemos y Z lo encontramos en las tablas. Vámonos a nuestra tabla nuevamente y decimos ahora que tenemos la tabla 12.5. Ploteamos 0.80 y 0.75 y el caso 9. Como vemos aquí estamos utilizando los valores de arriba, pero ahora no vamos a utilizar los valores de arriba, sino vamos a utilizar los valores de abajo, que corresponderían a 0.017 y 0.013. Entonces decimos 0.017 y 0.013. Por lo tanto, decimos nuevamente que Y sería igual a X 0.017 menos X 0.017 menos Z, que sería 0.013, multiplicado por 0.80 menos 0.76, dividido 0.80 menos 0.75. Por lo tanto, este valor de Y nos quedaría como vamos a ver. Este valor nos queda como 0.0138. Y entonces este valor sería el valor de F6. Prácticamente con el método de interpolación lo que hacemos es calcular el factor específico que nos ayudará a nosotros para determinar
el factor de diseño que vamos a aplicar a un momento como tal. Nosotros podemos determinar que desde cierta manera podemos utilizar el método aproximado. Sin embargo, como se los había mencionado anteriormente, el método aproximado nos puede variar directamente en la cantidad de acero que podemos utilizar, 1, y 2, nos va a variar directamente en la distribución del acero, ya que por 1, 2 o 3 centímetros podemos variar y ya sea disminuir o podemos aumentar el costo de nuestra losa. Entonces eso sí ya podría ser afectado. Ahora, para este ejemplo vamos a copiar los valores de las cargas. Que serían estos que tenemos por acá. Y vamos a copiar el valor del factor 3, el factor 4, mejor dicho, el factor 5, el factor 4, el factor 5 y el factor 6, que sería 0.0138, 0.0076 y F4 que sería 0.0146. Ok. Con estos factores entonces encontremos ya los momentos. Acá vamos a decir que el momento negativo sería igual a la carga última, 3452.80, multiplicado por el factor 4, que sería 0.0146, multiplicado por B, que sería el lado largo, que sería 4.25. Que aquí nos quedaría 4.25 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el momento negativo sería igual a ¿cuánto? 3452.8 por 0.0146 por 4.25 elevado al cuadrado. Este factor entonces a nosotros nos quedará como 910.55 kilogramos por metro. Y nuevamente este valor es importante para determinar a partir de ahí el tipo de momento que podríamos tener. Ok. Esto prácticamente ya está el momento negativo. Ahora tenemos que calcular el momento positivo. Para el momento positivo utilizaremos la fórmula. Carga muerta, 1794 por el factor 5, 0.0076 por B elevado al cuadrado, 4.25 elevado al cuadrado. Más carga viva, 812.5 por factor 6, 0.0138 por B al cuadrado, que sería 4.25 elevado al cuadrado. El momento positivo entonces a nosotros nos quedaría. Vamos a ver. El momento nos quedaría 448.80 kilogramos por metro. Que esto sería el momento positivo. Ok. Hasta aquí ya tenemos prácticamente el análisis estructural finalizado. Porque aquí ya tendríamos los factores, los momentos y las cargas que utilizaríamos. Ahora, el diseño no se termina aquí. El diseño puede seguir y puede variar acorde a las necesidades del proyecto.
Ahorita vamos a ver algo que se le llama la continuidad del proyecto. ¿Qué es la continuidad del proyecto? O perdón dicho, la continuidad y balanceo de los momentos de las losas. Ok. Entonces vámonos hacia el paso número 5. Paso 5. A lo cual le vamos a llamar el balanceo de momentos. Aquí sí quiero hacer un énfasis específico. El balanceo de momentos no se va a realizar en todas las losas como tal. El balanceo número 5 puede ser opcional bajo ciertas circunstancias. El balanceo de momentos se tiene que utilizar simple y sencillamente cuando utilizamos losas continuas y se tiene que utilizar cuando nosotros también tenemos losas críticas o cuando estamos diseñando las losas críticas. ¿Cuáles serán estas losas críticas? Usualmente las losas críticas son las que están encerradas o las que tienen continuidad en sus 4 lados. ¿Por qué? Porque entonces ya no soportarán únicamente la carga que está directamente sobre ella, sino que también compartirán las cargas con los elementos estructurales que están situados a los lados o aledaños a este tipo de, losas. Si nosotros no tenemos, si tenemos una losa aislada o tenemos una losa discontinua, lógicamente nosotros podemos llegar a determinar que no necesitaríamos hacer este paso 5 y nos vamos al paso número 6 directamente, que sería ya el cálculo de áreas de acero por momentos. Y ya ese sería el paso penúltimo y el último paso sería la distribución del acero. Prácticamente ahí se terminaría nuestro diseño. Sin embargo, acá nosotros, como dentro de la losa que estamos trabajando, si vemos la losa, acá tenemos prácticamente 2 lados continuos en el lado largo y un lado continuo en el lado corto. Entonces ahí sí obligatoriamente tenemos que llevar a cabo el paso número 5, porque tenemos continuidad en los extremos de nuestras losas. La continuidad, mejor dicho, el balanceo de momentos lo vamos a realizar cada vez que tengamos momentos a la par. Como las losas son elementos, llamémosle, netos que pueden tener pues prefabricado o soportar cargas de elementos prefabricados y no prefabricados, entonces distribuyen los momentos equitativamente hacia las losas, perdón, hacia las vigas, pero lógicamente estas losas también soportan momentos que no pueden ser soportados por otra losa como tal. Para el balanceo de momentos, nosotros tenemos 2 métodos. El método 1, nosotros le vamos a llamar, y vamos a ver, el balanceo por promedio aritmético. Que como su nombre lo dice, es un promedio como tal de los momentos que nosotros podamos generar a partir de ciertos criterios de diseño. Y el método 2 lo vamos nosotros a definir como el método por rigideces. Que le vamos a llamar el método K. Si ustedes bien se recordarán, cuando nosotros veíamos en tipología 1 todos los tipos de elementos estructurales de concreto y en materiales de construcción también veíamos todos los elementos de concreto como tal, llegábamos a un punto de partida, un punto específico de todos los elementos estructurales. ¿Cuál era este?
perdón, ¿cuál era este punto en específico? Y es una característica y propiedad principal del concreto armado. Todas las estructuras como tal deben ser rígidas y resistentes, de acuerdo a los tipos de carga y momentos que soportan. Por lo tanto, el promedio aritmético sí es un método utilizado, pero el promedio aritmético como tal, nosotros deberíamos de decir que no considera la rigidez y la resistencia de ciertos elementos estructurales. En cambio, si nosotros decimos que, llamémosle, utilizaremos el método de rigideces, pues ya estamos tomando en cuenta el tipo de acero que estamos trabajando, el tipo de F'C de concreto, de la resistencia del concreto y los demás materiales anexos en. Lo ideal es trabajar el método de rigideces. Lógicamente, no en todas las losas podemos trabajar el método de rigideces. Y esto se da por una parte en específica, a la cual nosotros le vamos a llamar el diagrama de balanceo. Este diagrama de balanceo como tal nos define ciertos elementos muy particulares. Si nosotros tenemos una gráfica de un plano coordenado cartesiano, nosotros podemos tener dos tipos de momentos. Un momento mayor y también vamos a tener un momento menor. Al momento mayor como tal, nosotros le vamos a llamar M2, que será el momento mayor. Y M1 será el momento menor. Entonces decimos M1 es igual al momento mayor, perdón, el momento menor. Y M2 será igual al momento mayor. Ahora bien, puede ser que el momento mayor esté del lado izquierdo, puede ser que el momento menor esté del lado derecho, como ustedes lo quieran analizar. Lo que es importante es siempre describir con su nombre al momento 1 o al momento 2. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros llevaremos a tener un criterio específico. ¿Cuál sería este criterio? Las longitudes de diseño que nosotros estemos trabajando como tal. En este caso, nosotros podemos estar trabajando 3 longitudes de diseño en específico. Bueno, 2 longitudes de diseño, a lo cual le vamos a llamar L1 y le vamos a llamar L2. L1 será la longitud del momento menor y L2 será igual a la longitud del momento mayor. Ok. Prácticamente, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es realizar una serie de comprobaciones hacia las cuales nos dirán sobre qué método vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestro balanceo de momentos. Ahora, para saber si utilizamos el método por rigideces o el método aritmético, nosotros tenemos una simple y sencilla razón. Entonces decimos, primero, si el momento 1 es mayor o igual al 80% del momento 2, entonces se utiliza el método por el promedio aritmético. Ahora,
si el momento 1 es menor al 80% del momento 2, entonces utilizamos el método por rigideces. Quiere decir que si el momento 1, si la diferencia entre el momento 1 y el momento 2 es muy pequeña, si estas diferencias son muy pequeñas, entonces bien podemos utilizar un promedio aritmético que a nosotros no se nos complicará para poder balancear los momentos. Ahora, si la diferencia entre uno y otro es muy grande, mejor utilizamos el método por rigideces. Pero eso ya va a ser un tema que vamos a analizar para la próxima unidad. Ahora bien, teóricamente los exámenes parciales son la otra semana. Prácticamente nos estaríamos evaluando el martes de la próxima semana como tal, para que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Qué va a entrar dentro del examen? Para el cálculo del examen vamos a llegar hasta acá, hasta el diseño de losas en un sentido de su deformación. Prácticamente lo que vimos esta semana ya no va a entrar para este examen parcial, sino va a entrar para el siguiente examen parcial, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Todos los contenidos que vimos esta unidad los voy a subir hoy en la noche al aula virtual para que ustedes puedan tenerlos ya en específico. Entonces, por favor, estudien lo que vimos esta unidad y nos estaremos viendo para el examen el próximo día martes a las 6:15 en punto. Por favor, compañeros. ¿Alguna duda? Va. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veremos el próximo martes para nuestro examen parcial. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y platicamos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.